Bienvenidos queridos estudiantes a este nuevo curso de trigonometría. En esta sesión vamos a hablar de la primera parte de lo que comprende las razones trigonométricas de los ángulos agudos. Entonces en esta sesión ya vamos a empezar en sí el curso de trigonometría, que básicamente el estudio de los triángulos y de la medida de sus lados. Entonces para empezar vamos a hablar acerca del triángulo rectángulo. Como ustedes pueden recordar, un triángulo rectángulo es aquel triángulo donde la medida de uno de sus ángulos es 90 grados. En este caso el ángulo que mide 90 grados en este triángulo rectángulo es este que estamos cerrando en el círculo, o sea el ángulo C mide 90 grados. Aparte de que uno de sus ángulos mide 90 grados, de allí surge el nombre de triángulo rectángulo, por eso se le conoce con ese nombre. También podemos identificar sus elementos principales. El lado más grande nosotros lo conocemos con el nombre de hipotenusa, y sus lados pequeños vamos a llamarlo con el nombre de cateto, también vamos a llamarlo cateto. Entonces un triángulo rectángulo tiene dos catetos, tiene una hipotenusa y tiene un ángulo recto. También podemos visualizarlos que tiene dos ángulos interiores, acá el ángulo beta, y acá también tenemos el ángulo alfa. Y una propiedad bastante interesante es que la suma del ángulo alfa más beta tiene que ser 90 grados, y más este 90 más 90 nos da 180 grados. Nosotros sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo o de cualquier otro triángulo es 180 grados. Entonces necesariamente alfa más beta tiene que sumar 90 grados, ya que acá tenemos otro 90 grados, y si sumamos los tres nos va a dar la suma de 180 grados en sexagesimales. No olvidar que un triángulo rectángulo, su lado más grande se llama hipotenusa, y sus dos lados nosotros lo conocemos con el nombre de cateto. Para un estudio mejor, nosotros vamos a llamarlo la hipotenusa con la letra C. El otro vamos a llamarlo cateto B, y este lado vamos a llamarlo cateto A. El lado más grande nosotros lo conocemos con el nombre de hipotenusa. Y recuerda que la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. O sea, ese lado que está al frente del ángulo de 90 grados nosotros vamos a conocerlo con el nombre de hipotenusa, y sus lados más pequeños vamos a llamarlo catetos. Allí también podemos observarlo lo que son los vértices. Podemos observarlo el vértice B, acá también podemos observarlo lo que es el vértice C, y acá también vamos a observarlo el vértice A. Queda claro acerca de los elementos que forman o le hacen único al triángulo rectángulo, ¿no? Tenemos ahí la hipotenusa y los catetos A y B. Si nosotros nos damos cuenta, podemos decir que si este ángulo nosotros lo conocemos con el vértice C mayúscula, su hipotenusa o su lado que está al frente con C minúscula. Tenemos acá B mayúscula acá, y su cateto opuesto acá lo hemos denotado con B minúscula. Este vértice hemos denotado con la letra A mayúscula, y su lado opuesto, el cateto A, lo hemos denotado con la A minúscula. A levantar algunas observaciones acá, ¿no? Tenemos ahí la hipotenusa y tenemos el cateto opuesto de alfa y el cateto adyacente de alfa. En este triángulo nosotros vamos a hablar respecto a un ángulo, en este caso el ángulo alfa. De ese ángulo alfa, su lado opuesto es la que está a su frente, en este caso el cateto opuesto del ángulo alfa, y ese cateto que está a su lado nosotros lo vamos a conocerlo con el nombre de cateto adyacente. Con respecto a este ángulo alfa, su cateto adyacente es ese lado que está junto a ella, y su cateto opuesto es la que está frente a ella. Y la hipotenusa no va a cambiar de nombre, la hipotenusa va a seguir siendo hipotenusa, el lado más grande. Con respecto a este ángulo alfa, el cateto opuesto es la que está a su frente, y el cateto adyacente es la que está a su lado. Con esta aclaración, donde el ángulo alfa se ubica en uno de los vértices del triángulo rectángulo, en este caso alfa está allí, su cateto opuesto es la que está a su frente y su cateto adyacente es la que está a su lado. Entonces nosotros sacamos una conclusión que la hipotenusa siempre va a ser el opuesto del ángulo de 90 grados. Y ahí tenemos cateto opuesto de alfa y su cateto adyacente. Si el ángulo alfa se ubica en esta posición que estamos observando, su cateto adyacente es la que está a su lado, y su cateto opuesto es la que está a su frente. Y similar situación nosotros observamos en esta figura, donde el ángulo alfa está en otra posición. En este caso alfa lo tenemos allí, en el círculo azul. Su cateto opuesto es el lado que está al frente de ella, y su cateto adyacente es la que está a su lado. Y la hipotenusa sigue siendo el más grande opuesto al ángulo de 90 grados. En este triángulo rectángulo que nosotros observamos en la pantalla, si nosotros esto lo llamamos este ángulo teta, su cateto opuesto
Ahora, su cateto adyacente va a ser esa la que tenemos allí, ¿no? Y la hipotenusa sigue siendo este lado, el lado más grande. Y es opuesto a este ángulo de 90 grados. Si nosotros nos ponemos de acuerdo y definimos que el ángulo beta es este ángulo que está acá, con respecto a este ángulo, el cateto opuesto va a ser A. Y el cateto adyacente ya también va a ser esta. Con respecto a teta, el cateto opuesto es B, pero con respecto a beta, el cateto adyacente es B, el opuesto es A. Tenemos acá un triángulo rectángulo. Como en el caso anterior, si nosotros acá lo ponemos como el ángulo teta, y acá lo vamos a poner como el ángulo beta, entonces de teta, su cateto opuesto es ese lado que está a su frente. Y de beta, su cateto opuesto es ese lado que está a su frente. Y la hipotenusa, esto sería la hipotenusa, ¿no? Eso sería la hipotenusa. Entonces, con esas pequeñas aclaraciones va quedando claro acerca de los elementos fundamentales que componen un triángulo rectángulo. Vamos a definir las razones trigonométricas. Recordemos que las razones trigonométricas relacionan la longitud de los lados de un triángulo rectángulo. Entonces, la primera razón trigonométrica que vamos a definir es seno, pero con respecto a un ángulo, en este caso el ángulo alfa. Matemáticamente nosotros desarrollamos como seno de alfa. Como es seno de alfa, se define como la longitud del cateto opuesto de alfa sobre la longitud de la hipotenusa. O sea, cuánto mide el lado, que es el opuesto del ángulo alfa, sobre cuánto mide la longitud de la hipotenusa. Seno de alfa entonces se define como cateto opuesto de alfa sobre la longitud de la hipotenusa. Para luego vamos a ver la siguiente razón trigonométrica, en este caso la razón coseno. Respecto a un ángulo alfa, simbólicamente o matemáticamente nosotros representamos como coseno de alfa y está definido longitud del cateto adyacente de alfa, ya no opuesto, sino cateto adyacente, también sobre la hipotenusa. Seno y coseno, si nosotros nos damos cuenta, su denominador común es la longitud de la hipotenusa. Vamos a definir la siguiente razón trigonométrica. En este caso vamos a hablar de la razón tangente, también respecto a un ángulo alfa. Simbólicamente representamos tangente de alfa. Y esta relaciona los dos catetos, el cateto opuesto sobre la longitud del cateto adyacente, en este caso del ángulo alfa. Las tres principales, seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa. A modo de repaso, seno de alfa es la longitud del cateto opuesto sobre la hipotenusa. En cambio, el coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y el tangente o la razón tangente relaciona los dos catetos, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Las tres principales razones trigonométricas. Pero también hay lo que se le conoce la definición de las razones trigonométricas inversas o corazones trigonométricas. ¿Quiénes son ellos? Hablamos de la razón cotangente. La razón cotangente es la inversa de la función tangente o de la razón tangente. Hablamos respecto a un ángulo alfa y simbólicamente nosotros desarrollamos como cotangente de alfa y está definido. Si tangente estaba definido cateto opuesto sobre cateto adyacente, en este caso la cotangente es cateto adyacente de alfa sobre la longitud del cateto opuesto de alfa. Entonces ahí tenemos la función o la razón o la definición de la razón cotangente de alfa. La siguiente tenemos secante de alfa, que es inversa de la función coseno. Secante de alfa está definido respecto a un ángulo alfa. Matemáticamente se representa como secante de alfa y está definido como la longitud de la hipotenusa sobre la longitud del cateto adyacente. Luego, finalmente tenemos la función cosecante de alfa. Es la inversa de la función seno y está definido cosecante respecto a un ángulo alfa. Simbólicamente nosotros representamos como cosecante de alfa, que su definición matemática es la longitud de la hipotenusa sobre la longitud del cateto opuesto de alfa. Entonces definimos las 6 razones trigonométricas para el estudio o la resolución de los triángulos en general. Acá tenemos una serie de prácticas para poder afianzar nuestros conocimientos acerca de las razones trigonométricas. Como pregunta 1 nos dice lo siguiente: hallar las 6 razones trigonométricas en la figura siguiente. Entonces vamos a definir las 6 razones trigonométricas con respecto al ángulo alfa, ¿no? Acá vamos a poner con respecto al ángulo alfa. Entonces vamos a definir con la función seno. Seno de alfa está definido como cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno del ángulo alfa está definido como cateto adyacente
sobre la hipotenusa. Tangente de alfa está definido como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente de alfa está definido cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante de alfa. Secante está definido como la hipotenusa sobre cateto adyacente. Y cosecante de alfa está definido como la hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces empezamos. Con respecto al ángulo alfa estamos trabajando. Con respecto a alfa, ¿quién es el cateto opuesto? El cateto opuesto mide B. ¿Quién es la hipotenusa? C. Con respecto para coseno, con respecto al ángulo alfa, cateto adyacente es A. ¿Quién es la hipotenusa? C. Con respecto al ángulo alfa, para tangente, cateto opuesto de alfa, B. Cateto adyacente de alfa, A. Invertimos para la cotangente, cateto adyacente A, cateto opuesto B. Para la función secante, la hipotenusa C, cateto adyacente de alfa, A. Para la función cosecante, la hipotenusa es C. El cateto opuesto es, con respecto al ángulo alfa, es B. Entonces hemos definido las 6 razones trigonométricas para el ángulo alfa. En este lado vamos a definir las 6 razones trigonométricas ya también, pero con respecto al ángulo beta, ¿no? Entonces acá vamos a poner con respecto al ángulo beta. Seno de beta. Seno de beta está definido como cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto de beta es A. La hipotenusa es C. Coseno del ángulo beta. Coseno está definido como cateto adyacente sobre hipotenusa. Y cateto adyacente de beta es B. La hipotenusa es C. Pasamos a la razón o a la función tangente de beta. Tangente de beta está definido como cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cateto opuesto de beta es A. Cateto adyacente de beta es B. Pasamos a la otra función, cotangente de beta. Cotangente está definido como la inversa de tangente, o sea, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y cateto adyacente de beta es B. Y cateto opuesto es A. Finalmente, como penúltima función trigonométrica tenemos la función secante de beta. Secante de beta está definido como la hipotenusa sobre cateto adyacente. Es la inversa de la función seno. Hipotenusa es C. Cateto adyacente de beta es B. Y finalmente tenemos cosecante del ángulo beta. Cosecante de beta se define como la hipotenusa sobre cateto opuesto. La hipotenusa de beta es C y el cateto opuesto de beta es A. Entonces tenemos las razones trigonométricas con respecto al ángulo alfa y con respecto al ángulo beta. Así que, queridos estudiantes, solamente para resolver un triángulo rectángulo es necesario aprender la definición de las razones trigonométricas. En este lado podemos observar que seno no importa en qué ángulo esté definido, pero la definición es única. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Igualmente, para la función coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Para la función tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Acá vamos a corregirlo, cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y los demás, para la función cotangente secante, lo invertimos. Si queremos obtener la función cotangente, nosotros lo único que hacemos es invertir la función de tangente. Si tangente era cateto opuesto sobre cateto adyacente, para obtener la función cotangente ya también invertimos cateto adyacente sobre cateto opuesto. Generalizando, ocurre que para el secante de alfa también invertimos
¿A qué función? A la función coseno. Si la función coseno era cateto adyacente sobre la hipotenusa, para la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces vamos a pasar en la siguiente práctica, donde nos presentan la medida de los lados del triángulo rectángulo. Entonces tenemos aquí, hallar las 6 razones trigonales del ángulo alfa con respecto al ángulo alfa. De este alfa, entonces su cateto opuesto es 8 y su cateto adyacente es 15. ¿Y quién es la hipotenusa? La hipotenusa es 17. Entonces vamos a definir de la siguiente manera. Tenemos la primera función, seno del ángulo alfa. Seno de alfa está definido como cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Y quién es cateto opuesto? Cateto opuesto es 8. ¿Quién es la hipotenusa? 17. Tenemos la razón o la función trigonométrica coseno del ángulo alfa. Coseno está definido como cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y cateto adyacente de alfa, ¿quién es? 15. ¿Quién es la hipotenusa? 17. O sea, coseno de alfa es 15 sobre 17. Pasamos a la función tangente de alfa. Tangente de alfa está definido como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Acá vamos a corregir, es cateto adyacente. ¿Quién es cateto opuesto de alfa? Cateto opuesto es 8. Cateto adyacente 15. Luego invertimos. Para cotangente de alfa es cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Quién es cateto adyacente de alfa? 15. Cateto opuesto 8. Luego viene la función secante de beta. Secante de beta sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Invertimos la función seno. Hipotenusa es 17. Cateto adyacente es 15. O sea, secante de beta es igual a 17 sobre 15. Finalmente tenemos la función cosecante. Para ello invertimos la función seno. Hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Quién es la hipotenusa? Es 17. ¿Quién es el cateto opuesto? 8. Entonces tenemos que cosecante de beta es igual a 17 sobre 8. Continuando con los ejercicios, queridos estudiantes, tenemos ahí uno de los catetos 3 y el otro de los catetos 4. En este caso no conocemos el valor de la hipotenusa. Si no conocemos el valor de la hipotenusa, nosotros vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Pitágoras nos dice que si quieres calcular la hipotenusa x, elévalo al cuadrado y ese cuadrado súmalo como 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. O sea, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Entonces x al cuadrado es igual a 3 al cuadrado tenemos 9 y 4 al cuadrado tenemos 16. X al cuadrado es igual, 9 más 16 es 25. Ese exponente 2 pasa como raíz de 25. Vamos a tener un valor positivo y un valor negativo. El primer valor va a ser 5 positivo y el siguiente valor va a ser 5 negativo. Pero como estamos hablando, la medida de uno de los lados, la medida o la longitud siempre va a ser positiva. Entonces vamos a definir las razones trigonométricas. Empezamos para el ángulo alfa. La razón trigonométrica de seno del ángulo alfa. Seno está definido como cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto de alfa es 3. La hipotenusa que hemos hallado es 5. Coseno del ángulo alfa vamos a definirlo como cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente de alfa es 4. La hipotenusa 5. Tenemos la función tangente de alfa. Tangente está definido como cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto de alfa? Es 3. Cateto adyacente es 4. Ahora tenemos la función cotangente de alfa. Cotangente de alfa se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Quién es cateto adyacente? Es 4. Cateto opuesto 3.
tenemos la función secante de alfa. Secante está definido como hipotenusa sobre cateto adyacente. La hipotenusa es 5, cateto adyacente de alfa es 4. Tenemos por último cosecante de alfa, que está definido hipotenusa sobre la longitud del cateto opuesto. Hipotenusa es 5, cateto opuesto de alfa es 3. Entonces tenemos ahí definido las 6 razones trigonométricas del ángulo alfa. Como último ejercicio, nos pide hallar las 6 razones trigonométricas del ángulo θ. Como podemos observar en la pantalla, tenemos la hipotenusa mide raíz de 3, tenemos un cateto que no sabemos cuánto mide, y uno de los catetos que también mide 1. Con respecto al ángulo θ, entonces si no sabemos la medida, aplicando el teorema de Pitágoras nos dice que esa hipotenusa que mide 3 le elevamos al cuadrado y le sumamos el cuadrado del otro de los catetos más el cuadrado del cateto que no conocemos, x al cuadrado. Exponente con el raíz se nos van y nos queda 3, igual 1 al cuadrado sigue siendo 1 más x al cuadrado. Ese 1 pasa a restar, nos va a quedar 3 menos 1 igual a x al cuadrado. 3 menos 1 es 2. X al cuadrado, ese exponente pasa como raíz, entonces nos va a quedar raíz de 2 es igual a x. Va a ser un raíz positivo y otro negativo, entonces nosotros solo vamos a coger para el valor de x la raíz positiva, porque estamos hablando de distancia. Eso sería el valor de x. En este caso sería raíz de 2. Finalmente, para definir las razones trigonométricas vamos a empezar con la función seno. Seno de θ vamos a definir como cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto de θ es raíz de 2 y la hipotenusa es raíz de 3. Tenemos coseno de θ que vamos a definir como cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente de θ es 1 y la hipotenusa es raíz de 3. Entonces tenemos la función tangente θ. Tangente está definido como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto de θ, raíz de 2 sobre 1. Cotangente de θ. Cotangente de θ está definido como cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente es 1 y cateto opuesto es raíz de 2. Secante de θ. Invertimos la función coseno. Arriba va hipotenusa y abajo cateto adyacente. ¿Quién es la hipotenusa? Raíz de 3. ¿Quién es el cateto adyacente de θ? 1. Con respecto a la cosecante del ángulo θ, invertimos la función seno. Hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Quién es la hipotenusa? Raíz de 3. ¿Quién es el cateto opuesto? De θ. Raíz de 2. Entonces tenemos definido las 6 razones trigonométricas o la definición de las 6 razones trigonométricas del ángulo θ en ese triángulo rectángulo. Bueno, queridos estudiantes, hasta aquí las razones trigonométricas. Ojalá que haya quedado bastante claro, o si no, cualquier duda, cualquier sugerencia, estamos dispuestos a escucharlos. Hasta luego.